Vamos a hallar ahora una expresión para la presión sea vista, perdón, la densidad sea vista en función de la presión y de la, o se puede calcular en función de la presión y de la temperatura, ¿no? Entonces, sea un fluido compresible, ¿sí? Sea un fluido compresible y que se comporta como un gas ideal, ¿no? Que se comporta como un gas ideal, ¿correcto? Entonces, ya nosotros sabemos que el diferencial de presión es densidad, gravedad y diferencial de Z. Entonces, como estamos hablando de un gas, a ver, de la ecuación general de los gases, ¿qué vamos a tener? De la ecuación general de los gases tenemos que PV es igual a nRT. Entonces, como densidad es masa sobre volumen, entonces, ¿qué vamos a colocar? Presión por volumen sería masa sobre densidad igual a nRT. Bueno. ¿Qué más tengo? Mejor vamos a hacer un intercambio P m sobre n igual a ρ RT, y m sobre n sería el peso molar, ¿no? N es el número de moles, recuerden, ¿no? Entonces, P por m es igual a ρ RT. Entonces la densidad sería P por m entre RT. Es decir, la densidad como una función de la presión y de la temperatura. ¿Correcto? Listo. Entonces, ahora vamos a ver la presión en función de la profundidad y de la temperatura, pues, ¿no? Vamos a ver. Uy, se está desarmando. Presión en función de la profundidad y de la temperatura. Entonces la presión como una presión de Z y una presión de E. Entonces arranquemos como en el caso anterior. ¿Qué teníamos en el caso anterior? En el caso anterior se tiene el diferencial de presión es igual a ρg diferencial de Z. Entonces, ¿qué más tenemos? En vez de la densidad, ¿no? En vez de la densidad vamos a poner P M entre RT, G y dz. Entonces, diferencial de presión, separación de variables, ¿no? Tenemos una ecuación diferencial de P sobre P es mg entre R por diferencial de Z sobre T. Listo, y tenemos una relación. Habría que ver cómo varía, por ejemplo, o para qué temperatura, ¿sí? Cómo varía, para qué temperatura podría ser, ¿no? Entonces, mejor, más sencillo. Para una atmósfera isotérmica, entonces, ¿qué voy a tener? Que T es una constante, pues, ¿no? Entonces, ahora sí se me va a facilitar el cálculo, porque tendría diferencial de P sobre P igual a mg sobre RT sub 0 diferencial de Z. Entonces acá podría ser una integral, ¿sí?
que tendría una integral desde z igual a 0, presión P sub 0 podría ser, hasta una profundidad z, una presión P. Entonces acá tendría que es logaritmo de P sobre P sub 0 igual a mg r T sub 0 y por z, ya, z sub 0 vamos a poner, por z menos z sub 0. ¿Sí? Tendría que, como quiero la presión, tengo que aplicarle la función antilogarítmica. Entonces sería exponente de quién, de mg rt sub 0 por z menos z sub 0. Ya está, ahí tenemos la presión. Entonces en función solamente de la profundidad, ¿no? En el caso de que la densidad, ¿no? Varía con la presión y temperatura, ¿no? Entonces en el caso que la densidad varía con la presión y temperatura, no, con la presión y profundidad. T más bien se ha mantenido, ¿qué cosa? Constante. Ahora, si la temperatura tiene una dependencia lineal, también pues, se puede calcular, ¿no? Presión, ¿sí? Presión, cuando la temperatura varía linealmente, con la profundidad. Entonces, por ejemplo, sé un T que depende de Z como un T sub 0 menos un beta, que le podemos llamar un coeficiente térmico por la profundidad. Entonces, ¿qué voy a tener? Del caso anterior nos habíamos quedado en que dP sobre P es igual a mg sobre r de z sobre t, y ahora t es menos beta por z. ¿Sí? ¿Está? Entonces ahí lo que podríamos tomar es bueno, integrar nomás, no hay más tampoco, ¿no? Una integral, por ejemplo, para hacerlo más sencillo, desde z igual a 0 y que la presión sea un P sub 0 hasta un Z, la presión será P, pues, ¿no? Entonces de acá que tengo que logaritmo de P sobre P sub 0 es igual a menos mg sobre r por beta. Y acá ahora recién tengo diferencial de T sub 0 menos beta z. Ya está. Ahora, aquí era beta. Entre T sub 0 menos beta z. Y esta expresión ya es desde z igual a 0 hasta z, y eso es también otro logaritmo, ¿no? P sobre P sub 0 menos mg entre r beta, y ese es el logaritmo de T sub 0 menos bz. T sub 0 menos beta z dividido entre quién, cuando z es igual a 0, entre T sub 0. Entonces, reacomodando, logaritmo de P sobre P sub 0, esto sería el logaritmo de T sub 0 menos beta z entre T sub 0 elevado a la menos mg entre r beta. Antilogaritmo para los dos, P es igual a P sub 0 por el antilogaritmo me saldría por T sub 0 menos beta z sobre T sub 0 a la menos mg entre r
bit. ¿Sí? Perfecto. Ya está. Entonces, ahora veamos el efecto de la presión sobre superficies dentro del fluido, pues, ¿no? Hemos visto solamente puntuales, casos puntuales, presión nada más, ¿no? Entonces, toda la fuerza, a ver, vamos a tratar de calcular toda la fuerza.